Lo que vamos o el tema que voy a tratar son las generalidades del derecho notarial en el Ecuador y más que en el Ecuador también quiero hablar del notariado de tipo latino. El notariado de tipo latino, nosotros sabemos o recordemos que en el mundo existen dos tipos de notariados. El uno que es el notariado de tipo inglés y el otro que es el notariado de tipo latino. El notariado tipo latino lo tenemos en Guatemala, en Ecuador, lo tenemos en Colombia, en Brasil, en la mayoría de los países del mundo, inclusive en China, en los países de Europa, tenemos en España, en Francia, tenemos en Italia, en fin, la mayoría de países tenemos el notariado de tipo latino, que es el que lo tenemos en Guatemala y en Ecuador. El notariado tipo inglés, que lo tienen en los Estados Unidos de Norteamérica y que lo tienen también en Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia del notariado tipo latino con el notariado inglés? Es que el notariado de tipo latino son profesionales del derecho, los notarios, son abogados. Mientras que en el notariado de tipo inglés no tenemos abogados. Se sigue más un curso de 2 semanas. ¿Para qué? Para ser notary público. ¿Y qué es lo que hace el notary público? Pues sencillamente son los reconocimientos de firmas y rúbricas. Nada más. No es un profesional del derecho. Cualquier persona puede ser notary público. Inclusive si nosotros visitamos en los Estados Unidos, vamos a ver que los notary public tienen en sus negocios, hacen taxes, es decir, hacen impuestos. Incluso me llamó la atención una vez una notaría pública que también tenía una cafetería y un restaurante al lado y así, en fin. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros tenemos, el notariado tipo latino necesariamente es un profesional, ¿no? Es un profesional del derecho, ¿no? ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos manejarnos primero? Es que el notariado tipo latino tiene esto tan importante que es la fe pública. Tanto el notariado guatemalteco como el notariado ecuatoriano, pues los notarios públicos están investidos de fe pública. ¿Qué es la fe pública? Como nosotros podemos ver aquí, es la verdad oficial, ¿no es cierto? Nace del Estado porque es necesario, pues, para el Estado establecer una verdad oficial. La verdad oficial es aquella manifestación del Estado público delegada a ciertos funcionarios, en este caso los notarios, los que una vez posibles en su cargo tienen la facultad de dotar autenticidad, seguridad, certeza y fuerza legal a todos los instrumentos que autorizan. Entonces ya tenemos aquí un primer acercamiento. ¿Qué es lo que hacen los notarios públicos? Documentos públicos. Es, ¿Qué es el documento público? Es el autorizado con las solemnidades legales y si es otorgado ante el notario incorporado a un protocolo o registro público, se llama escritura pública. Entonces ya tenemos otro punto muy importante. ¿Qué es lo que hace el notario? Pues cuando autoriza estos actos y estos contratos y los incorpora en su protocolo, pues estamos hablando de escritura. También se denominan instrumentos públicos de datos conferidos autorizados expedidos por autoridad competente y firmados electrónicamente. Esto tenemos en la legislación ecuatoriana, que también damos validez a los instrumentos públicos electrónicos, ¿no es cierto? Con firma electrónica. Pero cuando hablamos de un documento público electrónico, cuando interviene una autoridad pública, ¿no? Y si interviene el notario con su firma, entonces estamos hablando que es un documento público electrónico. Entonces, para ir ya avanzando, tenemos que los notarios, y vemos que son similares, porque ya les indiqué que el notariado de tipo latino que lo tenemos en el Ecuador es igual al notariado guatemalteco, con algunas pequeñas diferencias que eso lo vamos a analizar en esta ponencia, en estos minutos, para que podamos nosotros también definir. La mayoría de cosas tenemos similitudes, pequeñas diferencias que vamos a analizarlas. Entonces, en Guatemala, ¿qué es lo que nos dice la ley notarial? Nos dice que el notario tiene fe pública para hacer constar, como vemos aquí,
y autorizar, ¿no es cierto? Tenemos que el notario son funcionarios públicos investidos de fe pública para autorizar a requerimiento de parte los actos, contratos y documentos determinados en la ley. Prácticamente tenemos la misma redacción. Vemos que son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, en este caso, requerimiento de parte, los actos o contratos o documentos determinados en la ley. Entonces ahí hablamos del principio de derogación. Ya lo vamos a analizar. Tenemos los requisitos para ser notarios y aquí tenemos una diferencia muy importante en Guatemala, ¿cierto? Ahí vemos esta diferencia. Entre ellas está, aparte de haber ganado el concurso público, pues también es importante tener en cuenta esto, que permanecerán en sus funciones 6 años. Miren, 6 años podrán ser elegidos una sola vez. La ley establecerá los estándares de rendimiento y las causales para su destitución. Entonces, miren, también tenemos un tiempo de duración. En Guatemala no. En Guatemala ya sacamos el título de estudiado en la Universidad de San Carlos, pues y luego hacemos el registro, registramos nuestra firma, nuestros sellos, en fin, y ejercemos la profesión, ¿no? Con todos los requisitos. ¿Qué más tenemos de diferencia? Pues miren, aquí en Guatemala puede ejercer el notario, pueden ejercer, en teoría, todas las personas que se están de los MIDER, dicen los miembros de, y directivos y docentes de la Universidad de San Carlos y los establecimientos de enseñanza del Estado. Mira, entonces también se establece aquí, particularmente, de la Universidad de San Carlos. Mira, también tenemos los abogados consultores, consejeros, los ministros del Tribunal de Conflictos, los miembros de corporaciones municipales. En el Ecuador no se puede. Miren, incluso aquí los jueces de primera instancia, y esto para todos los que están conectados de otros países, ¿no es cierto? A través de Facebook Live, que están viendo de otros países esta presentación, pues pueden ver también que los jueces en Guatemala también pueden ejercer como notarios. En el Ecuador no, es única y exclusivamente los notarios públicos los que pueden ejercer y no pueden hacer nada más, a excepción de la docencia universitaria, ¿sí? Entonces, pues, el notario público se dedica únicamente a ejercer su función como notario público, no puede ser ni actuar como abogado, es decir, no puede patrocinar juicios, ¿no es cierto?, ni ser abogado de ninguna persona, si sea el juicio de alimentos o sea un juicio penal, no puede, tiene que ser notario público, tendrá que contratar un abogado que lo defienda o que lo patrocine, pero no puede el notario en Ecuador más que ejercer su función de notario público, ¿no es cierto? Y la docencia universitaria, no puede más. También tenemos aquí en el 2, pues que nos dice los cónsules o los agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior, lo mismo en el Ecuador, también tenemos agentes diplomáticos que también pueden ejercer, en este caso, funciones notariales, ¿sí? Que eso también se lo realiza. Aquí tenemos que estamos iguales, ¿no? Vemos también algo muy importantísimo que vemos en la legislación eh, ya ecuatoriana, la definición de lo que es escritura pública, y esto es similar a lo que tenemos en Guatemala. Entonces, ¿qué es la escritura pública? Pues es el documento que contiene los actos y contratos o negocios jurídicos que las personas otorgan ante notario y que éste autoriza e incorpora a su protocolo, observando las solemnidades referentes a la capacidad de las personas. Miren, ¿no es cierto? Esto no hace el notary public, esto es el notario público, en este caso de Guatemala o de Ecuador, que lo que hace es evaluar la capacidad de las personas, la libertad y conocimiento con el que comparecen a la suscripción del auto de contrato, y en este caso también que se haya pagado los derechos fiscales municipales. Esto también vi en su ley, en la ley guatemalteca, que también está el tema del pago de los impuestos también, ¿no? Entonces, el notario público, aparte de dar seguridad jurídica, ¿no es cierto?, de evaluar la capacidad de las personas, la libertad con que comparecen, el conocimiento con el que se obligan, también tiene la obligación de verificar el pago de los derechos fiscales y municipales a que está obligado el acto del contrato. ¿Para qué sirve la escritura pública? Es un documento público que puede contener
un acto, contrato, negocio jurídico entre las partes, garantiza la perdurabilidad, autenticidad, eficacia, legalidad y seguridad jurídica, ¿no? Aquí esto es aplicable tanto para el notariado guatemalteco como para el notariado ecuatoriano. Pues esto es lo para que nosotros vamos donde un notario público o vamos a celebrar una escritura pública de compraventa de bien inmueble, o vamos a hacer una hipoteca, o vamos a constituir una compañía, ¿no es cierto? Vamos para qué? Para que el notario nos dé seguridad jurídica, garantice la perdurabilidad del documento. ¿Por qué garantiza la perdurabilidad? Porque esta escritura pública que yo suscribo ante el notario luego es incorporada a un protocolo. Y este protocolo, pues, es un archivo que primero está en custodia del notario y luego pasa a custodia del Estado. Igualmente en Guatemala lo mismo pasa aquí en Ecuador. El protocolo pertenece al Estado, ¿sí? Porque es lo incorpora al protocolo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Es que este documento, ¿no es cierto? En el momento que está en el protocolo, en el archivo que tiene el notario, pues ahí estamos hablando de que es un documento público, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Garantiza perdurabilidad en el tiempo, autenticidad, eficacia, legalidad y seguridad jurídica. Es lo que pasa. Por eso vamos a ver, sí, ¿no es cierto? Entonces, sea en Ecuador o sea en Guatemala. Tanto en Ecuador como en Guatemala, pues tenemos presente este principio, que es el principio de rogación, ¿cierto? Es fundamental recordar que para la práctica de todos los actos notariales, regulados en el artículo 18 de la ley notarial en el Ecuador, que vamos a revisar, se requiere petición de parte de los interesados, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de principio de rogación. Así también en Guatemala, las personas que desean elevar escritura pública, un contrato de compraventa, en fin, pues tienen que ir del notario. Entonces ahí hablamos del principio de rogación, ¿no es cierto? No es, no es que el notario solito o de oficio puede elevar o hacer una escritura pública, pero ya vamos a ver lo que ustedes también tienen en su ley notarial, pero hablamos del principio de derogación, ¿cierto? Necesariamente debe haber alguien que solicite el servicio público notarial o la suscripción del acto o del contrato. Presentada la petición, porque vamos a ver también aquí en el Ecuador que no solamente se hacen escrituras públicas, sino que también el notario realiza unos actos de jurisdicción voluntaria también, que antes la tenían los jueces como atribución judicial y que ahora la tienen los notarios. Esto pasa en algunos notariados de tipo latino, ¿no? No todos los notarios o los notarios de tipo latino, por ejemplo, pueden celebrar matrimonios. En el Ecuador no pueden los notarios celebrar matrimonios, pero sí podemos hacer divorcios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se hace el divorcio, o también podemos hacer la solemnización del hombre de hecho. En materia de inquilinato, también podemos hacer nosotros, pues vamos a ver, desahucios o la notificación del contrato de arrendamiento. En Perú igualmente se pueden hacer incluso hasta desalojos notariales, pero nosotros en Guatemala sabemos que no se puede hacer. Bueno, entonces ahí vemos esas pequeñas diferencias que hay entre notariados, a pesar de que son notariados de tipo latino, pero tienen algunas atribuciones especiales. La minuta, ¿no es cierto? También la minuta, en este caso, ¿qué es lo que debemos saber? La minuta es la petición, o mejor dicho, el escrito que redacta el abogado del acto, el contrato, que luego se eleva a instrumento público o a escritura. No en todos los notariados de tipo latino se establece la minuta como un requisito para realizar los actos o contratos. Esto lo podemos ver en los países que dan para el Pacífico, aunque ustedes no lo crean. Tenemos en Chile, tenemos en Perú, tenemos en Colombia, tenemos en Ecuador, tenemos la obligación de realizar minuta, ¿no es cierto? La minuta que le redacta un abogado y que luego esta minuta, pues, es transcrita y elevada a escritura pública. ¿Dónde no se necesita minuta, no se requiere minuta? En Brasil, no se requiere en Argentina, no se requiere en Paraguay, no se requiere en España, no se requiere en Italia. ¿Sí? Entonces ahí vamos directamente donde el notario para que nos eleve la escritura pública de forma directa, elabore la escritura pública compraventa, por ejemplo. No es necesario. En el Ecuador, sí, necesitamos la minuta.
Entonces, por eso vemos en la ley notarial ecuatoriana en lo que nos dice receptar e interpretar de forma legal la extradición de la voluntad de quien requiera su ministerio, ¿cierto? Tenemos la recepción de la extradición de la voluntad, debe realizarse física o telemática, porque también vemos en el Ecuador, yo sé que en Guatemala todavía no, pero en Ecuador se pueden realizar los actos o contratos vía telemática, ¿sí? Utilizando la tecnología a través de una plataforma segura, pues puede tomarse o suscribirse contratos con firma electrónica, que eso ya lo vamos a ver. De presentarse minuta, miren, de presentarse minuta debe ser firmada, ¿no es cierto? Firma autógrafa electrónica por uno o más abogados, ¿cierto? Incluyendo el número de la matrícula profesional, la matrícula y la minuta podrá ser sujeta a modificaciones que realicen las partes con la autorización del notario. Miren, entonces aquí tenemos lo de la minuta, ¿no? Entonces les comentaba, en Ecuador tenemos estos dos tipos de comparecencia, la comparecencia física y la comparecencia telemática. ¿Por qué surgió esto? Esto surgió a raíz de la pandemia, ¿sí? La pandemia que confinó a todas las personas del mundo, ¿no es cierto?, estar en sus domicilios, ¿no es cierto?, y que no podíamos salir, eso ocurrió en el año 2020, pues se hizo una reforma, en este caso, a la ley notarial, con una ley orgánica, que es la ley orgánica de apoyo humanitario, que permitió la comparecencia física y la comparecencia telemática. El legislador estableció que la misma equivalencia de la presencia, en este caso física, equivale también a la presencia telemática, ¿sí? ¿Por qué? Por medios tecnológicos, telemáticos, como vemos aquí en la fotografía, tenemos a través de una plataforma, como estamos en este momento, ¿no es cierto? Yo me encuentro en el Ecuador, en Quito, Ecuador, aquí en el Ecuador son las 9:18, miren, y ustedes allá son las 8 de la noche con 18 minutos. Sin embargo, estamos interactuando a través de esa plataforma, la plataforma Zoom. Entonces, ahí está el notario interviniendo. Interviene el notario a través de la plataforma. No es que la plataforma reemplaza al notario, no es que el computador reemplaza al notario, sino que esta herramienta, en este caso la plataforma Zoom, ¿no es cierto? Es una herramienta. ¿Para qué? Para que el notario pueda interactuar con el usuario, ¿no es cierto? Y puede hacer lo que vamos a ver, evaluar la capacidad, la libertad, el conocimiento, verificar la identidad de la persona. Lo que se hace de manera física también puede hacerse de manera telemática, ¿no? Entonces, por eso hablamos de comparecencia física y de comparecencia telemática. Como les digo, fue objeto de una reforma a la ley notarial a través de una ley orgánica, producto de la pandemia, que ya permite que se puedan realizar estos actos o contratos. No solo en el Ecuador, también se pueden hacer en Colombia, se pueden hacer en Brasil, con mucho éxito que lo han hecho en Brasil, ¿no es cierto? Y también en Europa, en el caso de España, también se pueden hacer actos o contratos vía telemática, utilizando la telemática, pero como les digo, con la intervención del notario. El notario a través de esta herramienta tecnológica que le permite poder otorgar los actos o contratos. ¿Qué es lo que debemos nosotros tener claro? Cuando hablemos de todo el tema tecnológico, no es que la tecnología va a reemplazar al notario. No, no, no es posible. Por el momento no se puede. ¿Sí? El notario es quien está investido de fe pública, no la computadora, no el software, no la app, no el blockchain, no. Quien tiene fe pública por delegación del Estado es el notario persona física, ¿sí? El notario persona física es quien está dotado de fe pública. Y mientras nosotros tengamos el notariado de tipo latino, pues va a seguir siendo de esa manera. El principio de redacción también es aplicable al notariado guatemalteco, al notariado ecuatoriano y al notariado de tipo latino. Al que no es aplicado es al notariado inglés, ¿no? El notary public no redacta nada, absolutamente nada. Lo que hace es firma y pone su sello, nada más. No hace absolutamente nada. Mientras que el notariado de tipo latino, pues existe el principio de redacción.
El notario es el único responsable de la redacción de sus documentos. Es libre de aceptar o rehusar todo proyecto de minuta que sea presentado, o bien de introducir en él, con el acuerdo de las partes, las modificaciones que estime pertinentes. Mire, ¿sí? Entonces es parte del notariado de tipo latino, por eso aquí se basa principios del sistema del notariado de tipo latino. Entonces ahí podemos ver que efectivamente, pues, es necesario que el notario sea un profesional del derecho, sea un abogado, porque si es que no es un abogado, ¿cómo va a redactar una escritura pública, una compra-venta, una hipoteca, una constitución de una compañía, o una dación en pago, una donación, un testamento, si es que no conoce del derecho? ¿Sí? Entonces, por eso es importante este principio de redacción. Obligaciones del notario. Igualmente, estas obligaciones las tiene el notariado guatemalteco, que es, antes de redactar la escritura pública, el notario debe evaluar la capacidad de los otorgantes, sea de manera física o sea de manera telemática, ¿sí? De manera virtual. ¿Cómo se evalúa la capacidad de los otorgantes? Y vamos a ver, una cosa es la capacidad legal, otra cosa es la capacidad efectiva, ¿no es cierto? La capacidad jurídica, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad legal, que ya vamos a ver, son los mayores de 18 años. La libertad con la que procede. ¿Qué quiere decir esto, la libertad con la que procede? ¿No es cierto? Que no comparecen bajo amenazas, amenazas de la fuerza, ¿no es cierto? Fuerza en las cosas y en las personas para la celebración de un determinado acto contrato. El conocimiento con el que se obliga, ¿no es cierto? Si sabes, se está vendiendo, sí, ¿no es cierto? Le están pagando el precio, sí. O usted está donando, sí, le estoy regalando a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, en fin, es una donación, ¿no es cierto? Entonces, sabe, no puede decir una persona, ay, no sabía lo que firmaba, no sabía que era una compra-venta, nunca me pagaron, me hicieron firmar en blanco. No se puede decir, para eso está el notario, ¿no es cierto? El notario, como depositario de fe pública, aparte de ser un profesional, pues tiene la obligación de dar a entender, ¿no es cierto?, los efectos y resultados del acto del contrato que se celebra en su presencia o ante él, ¿no es cierto? Entonces, no, nadie puede decir, no sabía lo que firmaba o firmé en blanco, ¿no es cierto? Porque el notario tiene esta obligación de dar a conocer los efectos y resultados de la escritura. Y se han pagado los derechos fiscales o municipales, el pago de los impuestos, ¿no es cierto? También está obligado el notario a verificar. ¿Quiénes son incapaces? Igual en la legislación guatemalteca, los menores. Pues estamos hablando ahí de incapaces absolutos e incapaces relativos. Cuando nosotros hablamos de incapaces relativos, son los menores adultos de la legislación ecuatoriana, pues los menores adultos, también puede ser el caso de que puedan emanciparse, ¿no? Entonces, cuando se emancipan, pues determinados actos o contratos tienen validez, ¿no es cierto? Y hay incapaces absolutos. Los incapaces absolutos de vuelta son los niños o las niñas, ¿no es cierto? Entonces, así, por más que firmen un contrato, firmen una obligación, se comprometan a una obligación natural, no es nada, porque son incapaces absolutos, ¿no es cierto? Quienes también son incapaces relativos, tenemos a los ebrios, toxicómanos, consuetudinarios, las personas jurídicas o personas morales, como les llaman en México también, que son aquellas que necesitan necesariamente actuar a través de un representante legal, que puede ser el gerente, el presidente, el administrador, en fin. Y tenemos también los incapaces relativos, los que están en interdicción de administrar sus bienes. ¿Quiénes están en interdicción de administrar sus bienes? Por lo general, los que tienen sentencia penal ejecutorial, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, pues tiene que evaluar el notario, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para ver esto, si es capaz o si es incapaz absoluto o si es incapaz relativo, ¿no? Y eso también lo tiene que hacer en Guatemala. Entonces nos llegamos a esto que es el juicio de capacidad notarial, ¿no es cierto? ¿Qué es el juicio de capacidad notarial? Que eso lo hace el notario de tipo latino, como vuelvo y les repito. Es uno de los elementos esenciales del documento público y elemento clave de su eficacia. Este juicio se forma del contacto personal y apreciación directa con el autor, ¿no? Entonces aquí tenemos
que el notario, pues, de forma física, personal, en este caso en Ecuador también telemática y en otros países como ya hemos visto, pues tiene que apreciar directamente, ¿no es cierto?, a la persona. El notario se configura como un apoyo institucional que favorece el correcto funcionamiento del tráfico jurídico de todos sus ámbitos. Entonces vemos que el juicio notarial de capacidad es una consecuencia lógica del control de legalidad que el notario debe realizar, siempre con carácter previo a la suscripción del contrato o la autorización de cualquier documento público. El notario debe valorar la aptitud para el cabal conocimiento de los requirientes del alcance del instrumento que sean autorizados si es necesario que concurran apoyos especiales. Ya no estamos bajo o ante un juicio médico o psiquiátrico, sino ante un funcionario público y un jurista, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que por lo general las personas que van al servicio notarial o son usuarios del servicio notarial, por ejemplo, son de la tercera edad, ¿no es cierto? O personas con discapacidad que no pueden leer o por tener una discapacidad visual, ¿no es cierto? O pueden tener alguna discapacidad auditiva. Entonces, para eso también está el notario público, ¿no es cierto? Con un apoyo por parte del Estado. Entonces, como vemos, este juicio de capacidad que es importantísimo, ahí vemos que el notario Fernando Pérez Morán explica que como en cualquier actuación notarial debe tenerse en cuenta que está tratando directamente con personas, ¿no es cierto? No con máquinas ni con computadoras, sino con personas, miren. De modo que el factor humano incide directamente en el comportamiento que el compaciente tiene durante el notario, valorar, ¿sí? Entonces, aquí está la importancia, ¿no es cierto? Ninguna computadora puede realizar esto, ¿no es cierto? Valorar la actuación de la persona, ¿no? Entonces, por eso vemos que también Luis Mogollón dice que el primer elemento que puede componer este factor es la edad, ¿no es cierto? No todas las personas, pues, están o tienen la misma capacidad, ¿no es cierto? O el mismo nivel de capacidad. Por eso nosotros hacemos este juicio de capacidad. No es lo mismo estar frente a una persona joven, ¿no es cierto?, que percibe por todos los sentidos, cualidad, puede expresarse frente a cualquier edad avanzada o frágil, ¿no es cierto? Mientras que los de la tercera edad no lo pueden hacer. A veces no escuchan bien, toca repetirles las cosas, ¿no es cierto? Señor Juan Pérez, ¿usted le va a otorgar un poder a su hija María? Sí, o no, no, yo no quiero, ¿no es cierto? Me trajeron a firmar, solo me dijeron que es para retirar la plata del banco. No, ¿no es cierto? Entonces, para eso está el notario, para hacer esta evaluación. Porque recordemos, todos van a llegar a tener una edad avanzada, pues ya no vamos a podernos valer por nosotros mismos, pues necesariamente tendremos que otorgar un poder para retirar el dinero del banco, yo que sé, para comprar las medicinas, para que puedan contratar una persona, una enfermera, que nos cuide, en fin, ¿no es cierto? Entonces eso hay que hacerlo con tiempo. Lo mismo que el testamento, también, ¿no? Es necesario recordar que todos vamos a tener un testamento y deberíamos tener un testamento. Como vemos la capacidad legal que este dijo, ¿no? La capacidad legal es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. En el Ecuador, ¿quiénes tienen capacidad legal? Los que ya cumplieron 18 años de edad. Todos los mayores de 18 años de edad pueden y tienen capacidad legal para celebrar actos, contratos para contraer matrimonio. En el Ecuador está prohibido el matrimonio de menores de 18 años, ¿sí? Creo que en Guatemala sí se pueden casar con la autorización de los padres, igualmente en Perú se pueden casar con autorización de los padres, pero en el Ecuador no, está prohibido. Tienen que cumplir 18 años de edad para poder contraer matrimonio, que me parece esto algo magnífico. Así tengan hijos, así se quieran, se sientan juntos, cuando cumplan 18 años, pues en este caso, podrán celebrar los actos y los contratos, ¿sí? Y podrán celebrar matrimonio, o podrán hacer, podrán vivir juntos. Entonces aquí vemos esto que es importantísimo también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aplicable tanto en el Ecuador como en Guatemala, ¿no? Entonces tenemos esta Convención sobre los Derechos, ¿no?
la Convención 7:25. Internacional. ¿Qué es lo que hace esta Convención Internacional? Ya Pues lleva 31 minutos. permite que las personas, ¿no es cierto? Siempre Las personas con discapacidad, que no se está están hablando inscribiendo. las personas con discapacidad no sean Él objeto de escribió, cuidado, pero no ha visto. ¿no? Eso vemos, ¿no es cierto? Que significa cuando esta convención, que es lo que nos dice que se debe el notario, no sé, que todas las instituciones públicas deben tener un Si el sistema reconocimiento, ¿qué más puede quitar? de apoyos, ¿no? De apoyos a las Pero eso hubiera personas previsto en el programa, lo hubieran puesto al principio, ¿no? acto o Ella no contrato, tenía. ¿sí? Pero Por buenísimo, favor, para el empezar. micrófono que está encendido, por favor. Bueno, sí, Listo, entonces seguimos. era usted que hay que ir primero. Menciona la pregunta, capacidad jurídica de Intervención. la persona. Ya que no tenía intervención, Y pues se hubiera tenemos el dado. sistema de apoyos. En esto del sistema de apoyos, pues es que se necesita que una persona apoye a esta persona que va a otorgar un acto, un Ya solo uno me contrato pasó, por eso ya no dije eso. familiar, ¿no es cierto? Para que Pero pueda si quiere, pero no te decía finalizar. un contrato. ¿Qué otra diferencia tenemos con la notaría ecuatoriana? Pues esto. En el Ecuador, el notario no Solo los puede menciona, pero no se lo voy a realizar pactos o contratos, no los puedes, ¿sí? Mientras que nosotros vemos que en Guatemala sí hay, y esto para los amigos que nos están viendo de otros países, que es interesantísimo. Aquí vemos que en Guatemala sí puede el notario autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes, ¿no es cierto? Cuando dice por mí y ante mí. Mire, por mí y ante mí, pero se establece solamente en estos, ¿no? En el Ecuador no puede hacer absolutamente nada. Tendrá que ir donde otro notario para que le autorice el acto del contrato. No puede ser ni por él ni ante él. Pero en este caso vemos que en la legislación guatemalteca sí. Entonces vemos que puede hacer el propio testamento, puede hacer una dotación, puede hacer poderes que confiera y sus prórrogas, modificación revocatoria, podemos la sustitución total o parcial de poderes que han sido conferidos, los actos en que resulten solo obligaciones y no derecho alguno, y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores o omisiones de forma en que hubiera incurrido. Pues miren, ¿esto sí se puede hacer en el Ecuador? No, no puede. El notario tendrá que ir a, eh, específicamente tendrá que ir ante otro notario porque no puede celebrar el acto o contrato ante, ante él, como sí lo puede hacer en Guatemala, ¿no? En el Ecuador les voy a enumerar nada más en razón del tiempo que no más puede ser notario aparte de las escrituras públicas. Vemos, está en el artículo 18 de la ley notarial. El notario puede hacer, y como vemos aquí nos dice atribuciones exclusivas de los notarios, es decir, tiene atribuciones exclusivas, además de las constantes en otras leyes, pues autorizar los actos y contratos, que es por ejemplo, la compra-venta, la donación, la permuta, en fin. Tenemos protocolizar instrumentos públicos, que también lo tiene el notario guatemalteco, autenticar firmas puestas en documentos que no sean escrituras públicas, da fe de la supervivencia de las personas, de que una persona está viva, número 4. Tenemos certificar documentos y aquí tenemos esto importantísimo que es certificar documentos electrónicos, que esto también sí puede hacer el notario en Ecuador. Ahí les llamamos materializar. Por ejemplo, conversaciones por WhatsApp, mensajes, correos electrónicos, ¿no es cierto? Todo eso lo que hace el notario es poder materializar y puede incluso otorgar, como vimos aquí, copias físicas certificadas de documento electrónico original. Miren, también puede dar copias físicas certificadas de un documento electrónico original. Y tenemos también que puede dar aquí en literal B, el notario a través de su firma electrónica podrá otorgar copias certificadas electrónicas, certificadas de un documento físico original o de un documento electrónico original. ¿Sí? También puede ser con la firma electrónica. Pero esto sería objeto de otro curso de analizar todo el tema telemático y electrónico. Solamente les estoy indicando de manera general y rápida. Tenemos también levantar protestos por falta de pago, publicar reconocimientos de firmas, que ustedes también lo tienen, que se hace mediante acta, ¿no es cierto? En el Ecuador también. Tenemos aquí
Receptar la declaración juramentada y dos testigos vivientes que acrediten la necesidad de subrogar o extinguir el patrimonio familiar. Esto lo tenían los jueces, ahora lo tienen los notarios para extinguir el patrimonio. ¿Qué más tenemos? Autorización de venta en remate de bienes raíces de personas que tengan libre administración de sus bienes. Tenemos la receptar información en sumarios de hecho, sentar razón prometoria de recepción de documentos, protocolizar capitulación matrimonial, que eso también ustedes lo tienen, inventarios solemnes, practicar requerimientos, esto también es importante, ¿no? Aquí, estos requerimientos que hace el notario para el cumplimiento de la promesa de compraventa o la entrega de la cosa de vida. Es una facultad que tienen los notarios. Esto ya como, es como un procedimiento, ¿cierto? No es que es una escritura pública, sino es un procedimiento que el notario notifica para que una persona cumpla con la promesa de compra-venta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? El notario, vemos son como 35, pero vamos a ver los mejores, no los mejores, sino digamos los más importantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos, pues, actos de amojonamiento de lindes sectores rurales, es decir, establecer linderos, ¿no es cierto? También el notario tiene que ir, verificar, cada uno presentará sus títulos y ahí se establecerá el lindero. Tramitar el divorcio por mutuo consentimiento. Miren, aquí dice divorcio por mutuo consentimiento y la terminación de la unión de hecho, porque en el Ecuador la unión de hecho es un estado civil, ¿sí? Que las uniones convivenciales, uniones de hecho, en fin, el Ecuador es un estado civil, equivale al matrimonio y por eso también el notario puede terminar, inclusive cuando existan hijos menores de edad o dependientes, que está aquí en el numeral 22. La liquidación de la sociedad conyugal también la puede hacer. La emancipación del hijo adulto. Tenemos también, en este caso, la extinción del usufructo, uso, habitación. Sabemos estos derechos reales. Tenemos también la aprobar esto, la constitución y reformas de sociedades civiles y mercantiles. No solamente la escritura de constitución, sino también la aprobación, que también la hace el notario, ¿no? Y por último, vamos a ver la siguiente, para no irnos tanto tiempo. Tenemos esto, requerimiento para constituir el mora, también es importante, ¿no? También tenemos la caución e inventario en el usufructo, y esta que es importantísima y que ha descongestionado los juzgados de inquilinato, esta que es la de notificar la terminación del contrato de arrendamiento por voluntad del arrendador, ¿no es cierto? Que se llama desahucio. Entonces aquí tenemos la notificación del desahucio según lo previsto en la ley de inquilinato, ¿sí? Bien, entonces todo eso ha servido para descongestionar los juzgados y para que el notario pueda ser un apoyo, ¿no es cierto?, a que los trámites de jurisdicción voluntaria no contenciosos, en los que las personas de manera voluntaria, ¿no es cierto?, no hay conflicto de intereses, ¿no es cierto?, pueda el notario autorizar o solemnizar estos actos con mucho éxito. En los casos de oposición, aquí miren, señores, ya cuando hay oposición, pues el notario ya no puede conocer. Ahí necesariamente tendrá que ir a conocimiento del juez. El notario ya no hace nada. El notario no es juez, ¿no es cierto? Ni es mediador. En el Ecuador es mediador, ¿no? Porque veo que en Guatemala sí pueden ser los mediadores de notarios, pero en el Ecuador no. Entonces, en ese caso, deberá dirigirse ante el juez. Listo, con esto he terminado. Espero no haberles cansado. Si tienen alguna duda, tienen aquí también mi correo electrónico, me pueden encontrar en Facebook, me pueden visitar en mi canal de YouTube y pueden también hacerlo. En este momento, no sé si es que tenemos preguntas, también sería importante el poder compartir. Listo, les agradezco muchísimo por su tiempo, les agradezco muchísimo por la invitación. Me siento muy honrado de haber escuchado el himno nacional del Ecuador también al inicio del evento, de haber escuchado el himno de Guatemala también, muy hermoso, coreado por, en este caso, la asistente, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces estoy a sus órdenes.